Hola a todos, empezamos la última tanda de videos tutoriales sobre la Segunda Guerra Mundial y lo primero de todo es ver por qué 20 años después de que se firmaran los tratados de paz de la primera ya estaba estallando una segunda aún más tremenda, con mayores horrores y con más muertos y desastres. Entonces hay que ver las causas de la Segunda Guerra Mundial, aunque sea muy rápidamente, y tenemos como causa lejana la propia Primera Guerra Mundial, la mala manera con la que se zanjó con unos tratados de paz vengativos, crueles con los vencidos y que dejaron además a una Italia con ganas de más, porque había ganado y no se le había dado lo prometido. Por supuesto a los alemanes y a los perdedores pues les corroía las ganas de revancha, sobre todo a la Alemania una vez que Hitler ocupe el poder, la Alemania que se va a rearmar, ¿no? Pero tenemos unas causas más próximas relacionadas con la existencia de esa Alemania nazi a partir del año 33, la Italia fascista de Mussolini y de un Japón cada vez más en manos de militares agresivos y expansionistas. Entonces tenemos el belicismo, que quiere decir las ganas de guerra que tienen esos tres países y la escalada de agresiones que van a ir haciendo, de expansión imperialista, en el caso de Alemania, en parte para eliminar todo lo hecho por el Tratado de Versalles, Italia para conseguir por fin lo que creían que merecían y Japón porque creen también que tienen derecho a hacer un imperio en Asia. Todo eso mientras otro tipo de causas. Hay una gran debilidad por parte de las democracias. Una porque están que no quieren enterarse de lo que está pasando y prefieren centrarse en sus propios problemas, como es Estados Unidos, que se aísla de los problemas europeos en los años 30 cuando está en crisis, en la Gran Depresión. Y otras como Francia y Gran Bretaña porque se resisten a entrar en guerra con Hitler y prefieren una política de apaciguamiento de los nazis. La Sociedad de Naciones se muestra impotente, también fracasa, aunque expulsa a Alemania, Italia y Japón de su seno, no hay manera. Y se van formando alianzas entre Italia, Alemania, Japón y otros países también del mismo estilo, frente a las que ya existían, que eran alianzas más democráticas, con lo cual va a haber dos bloques de alianzas, pues como pasaba en la Primera Guerra Mundial. Así que repasando, acordaos, agresividad, militarismo, expansión imperialista por parte de Alemania, Italia y Japón como causas claramente próximas y directas de que estalle la Primera Guerra Mundial. Japón invade parte de China en el año 36-37, estalla una guerra contra China y cada vez es más amenazador para Estados Unidos, lo que está haciendo en el sureste de Asia y en el Pacífico. Italia se mete en una guerra colonial en Etiopía y luego ocupará Albania en el 39, lo cual también hace a Italia un país muy agresivo. Pero el peor Alemania, ¿no? Alemania que incumple todo lo que tocaba territorios y ejército en el Tratado de Versalles. Vamos a verlo rápidamente en el mapa. Alemania militariza la parte oeste del Rin, recupera el Sarre, que deciden por votación volver a ser alemanes. Fuerzan la unión con Austria, que le había prohibido el Tratado de Versalles. Asesinan al primer ministro de Austria y logran que los nazis austriacos tomen el poder y declaren la unión con Alemania, lo que va a ser la excusa para anexionarse a Austria y que forme parte del imperio alemán. Y lo siguiente que reclaman son esos territorios que veis en el mapa llamados Sudetes, que les había arrebatado Checoslovaquia en el Tratado de Versalles y que eran de población mayoritariamente alemana, pero que son la excusa para ocupar toda Checoslovaquia. Checoslovaquia se resiste, como hay peligro de guerra, Francia y Gran Bretaña convocan una conferencia, dejan que Hitler la organice en Múnich, en Alemania, en el año 38, va Mussolini también, no van los checoslovacos, y ahí deciden darle los Sudetes a Alemania. Los checoslovacos no pueden hacer nada. Pero en lugar de conformarse con eso, Hitler unos meses después invade toda Checoslovaquia y se queda la mitad de ella. Así que en marzo del 39 tenemos una Alemania que ha incumplido lo que acaba de pactar con Francia y Gran Bretaña. No hay manera de apaciguar a Hitler. Francia y Gran Bretaña se dan cuenta de que eso ha fracasado y que no queda otra que la guerra a la mínima que haga Hitler. Y lo que hará Hitler será ir a por Polonia. Una Polonia a la que quiere arrebatar, en teoría, los territorios que había ocupado Polonia por el Tratado de Versalles, pero en la práctica lo que quiere es toda Polonia, si puede, ¿no? Pero el peligro es que le ataque Stalin si se atreve Hitler a ocupar Polonia. Así que en el año 39, en verano, hay unas negociaciones secretas entre los diplomáticos de Hitler y los de Stalin y se firma un tratado alucinante, el tratado secreto de Alemania con la Unión Soviética, el pacto germano-soviético, que en parte no es secreto, en parte es un pacto de no agresión, pero tiene una parte secreta por la que se reparte en Polonia, que es la que en principio no debe conocer el mundo, pero que se dará a conocer por el espionaje y dejará a todo el mundo en estado de shock y a los comunistas de todo el mundo pues realmente humillados porque su madre Rusia ha pactado con los fascistas, con los que siempre están quejándose de que son la bestia a acabar, ¿no? Total, que eso se firma en agosto del 39 y el 1 de septiembre las tropas alemanas invaden la parte que se han
quedado por el pacto con los rusos, y unas semanas más tarde los rusos harán lo mismo, los soviéticos, con la parte que les había correspondido, porque Polonia es incapaz de resistir el empuje de los ejércitos alemán por un lado y soviético por otro. Y todo eso mientras Estados Unidos está aislado y resolviendo su crisis económica, y la Sociedad de Naciones no puede hacer nada, y Francia y Alemania, perdón, y Gran Bretaña han intentado apaciguar a Hitler en la conferencia de Múnich sin éxito. Ha desaparecido Checoslovaquia, ahora desaparece Polonia, ya no pueden esperar más. Se han firmado además tratados, hemos dicho alianzas, ¿no? En el año 36 el eje Roma-Berlín, que luego se va a complementar con el Pacto del Acero en el año 39, que son pactos defensivo-ofensivos entre alemanes e italianos, a los que se añadirán los japoneses por medio del Pacto Anticomunista, el Pacto Anticomintern, que es un pacto contra la URSS, ¿no? Mientras tanto, lo único que hacen franceses y británicos es garantizar a Polonia que la defenderán. Pero claro, en el momento en que Polonia sea invadida ya no hay manera. Lo único que pueden hacer es declarar la guerra a Alemania. Acordaos, después de ese acuerdo secreto que el propio Hitler incumplirá con Stalin. Así que tenemos una guerra que empieza en septiembre y que vamos a dividir en 3 etapas. La invasión de Polonia va a ser muy rápida porque Polonia os decía que no tiene un ejército como para resistir, ¿vale? Tenemos por un lado al eje, a los países del eje, Alemania, Italia, Japón y otros que se irán añadiendo como Hungría, Rumanía o Bulgaria. Y por el otro a los aliados, Francia y Gran Bretaña, en teoría con Polonia, aunque Polonia cae, y con Bélgica, que también cae, y con Holanda, y luego se añadirán poco a poco los soviéticos cuando sean atacados por los alemanes y los norteamericanos, ¿vale? Total, que los que veis aquí en naranja son países aliados o sus colonias todavía en ese momento. También aparece China, que se ve aliada por Japón, aparecen algunos países de América que ya eran independientes, pero que se añaden a esta coalición de aliados, como Canadá o en el Pacífico Australia, ¿no? Y veis que son muchos más los aliados que los del eje. Los del eje, pues básicamente son los que hemos dicho, más, bueno, Japón, Alemania, Italia, más esos pequeños países europeos que colaboran con ellos. Por fuerzas, esto mirarlo con más calma, al final tendrán muchas más los aliados cuando Estados Unidos ya moviliza a mucha gente. Estos soldados que por aquí de Estados Unidos son al principio, pero luego va a movilizar a millones de soldados. 3 fases en la guerra. Una hasta el año 41 de victorias del eje. Además parecen incontenibles. Hasta que se le ocurre atacar a la Unión Soviética y hasta que es derrotado en el norte de África, Hitler, ¿no? A partir del año 42 hay una segunda fase en la que hay un giro, primero se estabiliza la guerra y luego va empezando a girar a favor de los aliados, y luego a partir de finales del 42 y principios del 43 la última etapa claramente de victorias aliadas. Vamos a ver esto con un mapa que yo creo que sirve para repasarlo muy rápidamente. Este mapa interactivo sirve para repasar la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo malo es que solo abarca Europa, luego ya veremos rápidamente Asia. Empieza justo cuando llega Hitler al poder, o sea que sirve para repasar también todo este periodo anterior en el que hemos visto causas que llevan inmediatamente a la guerra. Así que vemos a Alemania que se convierte en un país nazi. Voy a dejar el mapa que se vea entero, así. Vemos cómo militariza todo el país, incluida la orilla izquierda del Rin, recupera el Sarre, se anexiona a Austria, conferencia de Múnich, le dan los Sudetes, marzo del 39, incumple la conferencia de Múnich, invade Checoslovaquia, la parte en 2, se queda con la mitad checa. Los italianos aprovechan y atacan a Albania, viendo que no pasa nada, y lo siguiente es Polonia, con lo cual ya van a reaccionar Francia y Gran Bretaña amenazando con la guerra. Cuando, después del pacto germano-soviético, los alemanes invadan Polonia, estalla la guerra con Francia y Gran Bretaña. Pero los rusos invaden la otra parte de Polonia en octubre, acabando ya el otoño del 39. Hay unos meses que se llaman de guerra tonta, porque aunque todavía están en guerra Francia y Gran Bretaña con los alemanes, de momento no se atreven unos a otros a atacarse, están esperando, y los alemanes deciden pasar a invadir otros países, ya que les viene bien, por ejemplo, para conseguir suministros como el mineral de hierro de Suecia. Entonces, ¿qué hacen los alemanes? Bueno, por supuesto, conseguir más aliados, ¿no? Hungría, Rumanía y Bulgaria hemos dicho que se pasan al eje. Se preparan para el ataque a Francia, pero primero invaden Dinamarca, país neutral, pero que les viene bien para controlar ahí el Báltico, e invaden mediante una operación de paracaidistas Noruega. Y
van a hacer lo mismo que la Primera Guerra Mundial. Aunque los franceses han preparado, y mirar aquí que os la señalo, la línea Maginot de fortificaciones, ellos van a atacar los alemanes por Bélgica y Holanda. Una especie de resurrección del plan Schlieffen, un poco de una manera moderna, porque ahora se hace con ataques de divisiones de tanques, lo que se llama la guerra relámpago, aviones y tanques que van por delante, destrozando al enemigo, y luego la infantería va cogiendo al enemigo que está deshecho en bolsas de prisioneros y rindiéndolo. Es lo que se llama la estrategia de la guerra relámpago, la Blitzkrieg, que hacen los alemanes